través de la Biblia, con Jeff Cavins. Una introducción a la línea del tiempo de la Biblia. Sesión 1. Introducción. Hola, soy Jeff Cavins y les doy la bienvenida a La Gran Aventura, un recorrido por la Biblia. Este es un estudio de 8 sesiones que los llevará por toda la Biblia y les dará una idea general de toda la Escritura. Así que bienvenidos a todos al seminario de hoy. En sus paquetes incluimos un cuaderno de tareas y justo al comienzo de ese cuaderno hay espacio para los apuntes de la introducción. Estamos por hacer un recorrido por la Biblia que es similar a un viaje en helicóptero sobre toda la historia. En 8 sesiones, no hay tiempo para entrar en la historia en detalle, pero sí para introducirlos en ella, y eso es lo que vamos a hacer. A prepararse para tomar apuntes, pues ya se inicia la gran aventura. Comencemos pidiéndole a Dios que nos bendiga en nuestro estudio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos por darnos tu palabra. Tú eres la palabra hecha carne y nosotros, pueblo de la palabra. Te pedimos que ilumines tu palabra por obra del Espíritu Santo y nos hagas mejores discípulos para salir al mundo y hacer tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, tu compasión y misericordia. Bendícenos al estudiar y al rezar en tu nombre todopoderoso. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es un placer para mí recorrer con ustedes toda la Biblia, pues ella ha cambiado mi vida por completo. La Biblia es el libro más vendido del mundo y por ser el número 1, es de pensar que todos la leen. Pero a menudo la Biblia termina reposando sobre mesas y estantes. Y no porque la gente no quiera leerla, sino porque no sabe cómo hacerlo. Por eso, en este seminario, los preparamos para que sepan cómo leer la Biblia y los acompañaremos en el camino. En esta introducción les hablaré sobre qué problemas presenta la lectura y qué lugar ocupa la Biblia en la Iglesia Católica. Luego les daré un plan para seguir el recorrido y un plan de lectura que los guiará en la lectura de la Biblia por el resto de sus vidas. Como sabrán, a los católicos nos encantan las Escrituras. Ellas son el recuerdo familiar más preciado. Pero a menudo no sabemos cómo leerlas. Como recuerdo familiar tan preciado, la Biblia tiene un lugar en nuestra vida católica. Y nosotros nos diferenciamos del resto en que no somos tan solo pueblo del libro. Somos pueblo de la palabra, específicamente la palabra de Dios. Y algo que debemos entender como católicos es ¿dónde encajan las Escrituras en nuestra vida? Somos pueblo de la palabra y creemos que la palabra de Dios viene de la Escritura. Sí, la palabra escrita de Dios, pero también nos llega de la tradición, lo que llamamos tradición grande. Y así tienen la tradición y la palabra de Dios, formando con la parte escrita la plenitud de la palabra. Y eso no es invento nuestro. Los judíos siempre creyeron que la palabra les llega. Les llegó de la Escritura y la tradición. Vayamos al monte Sinaí por el 1400 a.C. Ellos creyeron que recibían la palabra escrita y también la palabra oral. Y luego el magisterio, como unión de los obispos con el Santo Padre, nos guía en la plenitud de la palabra de Dios. Como católicos creemos que la palabra de Dios está inspirada, es decir, que Dios es el autor, es infundida por Dios. Ese es el significado de inspiración, infusión de Dios, theopneustos. Dios infunde su vida en la palabra, y así la Biblia se diferencia de cualquier otro libro. Fue escrita para alentarnos, fue escrita para corregirnos, y como carta de amor de nuestro Padre Celestial, en la iglesia primitiva llamaban idioma de niños a la palabra. Dios baja a nuestro nivel y habla con tono infantil como un padre, y desea que sepamos cómo vivir y lo que espera de nosotros. Como la Biblia está inspirada, también creemos que es inerrante, es decir, libre de errores. Y a menudo oirán a la gente decir, pues encontré un error en la Biblia.
Pero me gusta lo que dice San Agustín. Él dice que cuando uno ve algo en la Escritura que le parece erróneo, dijo que hay dos posibilidades. Primero, Dios cometió un error. Segundo, tengo algo más que aprender. Y en todos los años que llevo enseñando la Escritura, cada vez que tuve dificultad, descubrí que si dedicara más tiempo y estudio, tendría una respuesta. Y es así que quiero, desde el comienzo, transmitirles gran certeza en la palabra de Dios, que puedan confiar en ella. Es poderosa, rápida y definitivamente les cambiará la vida. Ocupan un lugar maravilloso en nuestra vida católica. No solo la leemos en cada misa, sino que la Iglesia nos llama a leerlas y ahondar en ellas a diario. Esto dice San Jerónimo en el artículo 133 del Catecismo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y cuando de nosotros hemos oído decir, no conozco la Biblia, soy católico, dicen, no conozco la Biblia, soy católico. Pero San Jerónimo dice, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Sería lo mismo que decir, sabes, no conozco a Cristo, soy católico, y ya no es tan gracioso oírlo de esa forma. Y así, como católicos, tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, saberla y transmitirla a nuestros hijos, porque como padres somos los primeros catequistas de nuestros hijos y debemos transmitirles esta historia. Uno de los problemas, quiero volver atrás un poco. Antes de abordar la Biblia, uno de los problemas es el catolicismo. Es grande, ¿cierto? Sí, grande. Me crié en la Iglesia Católica y recuerdo estar en misa y ver aquellos vitrales y los cirios y oír de santos, de incienso, del purgatorio y el infierno, y la custodia, la taberná y todas esas cosas. Es grande. Y la pregunta es, ¿cómo entonces comprendemos todo lo católico? ¿Cómo entender esta gran historia a la que ingresamos con el bautismo? Bien. Lo que pasa muy a menudo es que ponemos a nuestros hijos en la escuela parroquial. 12 años, mucho dinero, ¿cierto? Sí, lo sé. Tengo 3 niños en la escuela y escribimos cheques mes a mes. Y al cabo de esos 12 años, un gran escritor dijo, después de 12 años de enviarlos a la escuela, tenemos lo que se llama un montón de catolicismo. Un montón de catolicismo. ¿Saben de lo que hablo? Una gran pila de catolicismo, pagado. Eso sí. Se paga. Y así los pequeños Juan y María se preparan para terminar la secundaria e ir a la universidad. Y queremos una buena universidad católica. Y al final de esa experiencia en la secundaria, tienen esta pila de catolicismo. Pagada, claro. Y así salen al mundo. Y esperamos que solucionen problemas, que sepan manejar los asuntos de la vida con esta gran pila. Y alguien viene y les dice, bien, Juan, oí que crees en la Inmaculada Concepción. ¿De dónde sacaste eso? ¿Y qué dice Juan? Pues ahí está. En algún lado. Creo que fue la señora Swanson en 4º grado. No estoy seguro, pero ahí está. Él no tiene forma de acceder a todo este catolicismo. No tiene forma de acceder ni de ponerlo en práctica. Pregúntenle a María. ¿Crees en la transustanciación? ¿Que el pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo? Ella dice, sí. ¿De dónde lo sacaste? Pues lo creo. Está allí. Está en la pila. Fíjate tú mismo. Ellos tienen esta gran pila de catolicismo. Bien, ¿cómo hacemos para darle sentido? El catecismo de la Iglesia Católica nos da la respuesta. La Iglesia Católica nos da la respuesta en el catecismo. Un don maravilloso, maravilloso. Y les recomiendo tener un catecismo en sus casas. El catecismo de la Iglesia Católica lo que hace es dividir esa gran pila de catolicismo en 4 pilas manejables. En el catecismo se les llama pilares, ¿cierto? Sí, pilares. Y lo que hace el catecismo es dividir en 4 pilares. El primer pilar es el credo. El primer pilar es el credo. Hablaremos de esto enseguida. El segundo pilar, los sacramentos y la liturgia. Sacramentos y liturgia. El tercer pilar es la vida en Cristo. Y el cuarto, la oración. Entonces tenemos 4 pilares: credo, sacramentos y liturgia, vida en Cristo y oración. ¿Qué significan? ¿Qué significan para nosotros? La Iglesia, en su sabiduría, incluso divide todo lo católico del catecismo en pilares significativos. El primer pilar es el credo. ¿Qué es el credo?
El credo, enseña San Agustín, es la historia de la salvación. Eso es toda la Biblia. La historia desde la creación, todo el recorrido. Es la historia de una forma que San Agustín llama muy entretejida. Es como tomar la historia y resumirla en: estas son las cosas en las que creemos. Y la iglesia primitiva solía leer la Biblia con los lentes del credo. Lo llamaban regula fidei, o la regla de fe, para seguir el camino. Y esta es la historia. Piensen en ella así. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron a una juguetería y compraron una de esas píldoras que se ponen en agua y aumentan 600 veces su tamaño? Todos se entusiasman. Oh, hagamos esto. Y la compran. La ponen en agua y 2 días más tarde tienen este gran animal de color verde. Y todos parados alrededor dicen: ¡oh, qué fantástico! Bien, ese gran animal es la historia. Esa pequeña cápsula antes de ponerla en el agua. Ese es el credo. Y así nos dieron el credo. Y lo que hacemos es sumergirnos en la línea del tiempo de la Biblia. La metemos en agua y miramos cómo comienza a expandirse. Para poder entender, para entender la historia, este es el punto importante para recordar. El credo viene primero. El relato viene primero. Debemos entender la historia de la salvación. Debemos entender el plan de nuestro Padre. Si es que queremos entender todo lo demás del catolicismo, de nuestra vida, del rol de esposo, esposa, sacerdote, religioso, sea lo que sea, necesitamos entender la historia. Y el problema está en que muchos católicos no la conocen. Pero en realidad, comprender la historia tal como les mostraremos en estas clases es sencillo, simple de hacer. Entonces, antes que nada, está el credo, la historia. Deben tomar nota porque para el segundo pilar, el tercer pilar y el cuarto pilar, se espera que al menos conozcan la historia. Ellos surgen de la historia. Primero tenemos el credo, la historia. Segundo, los sacramentos y la liturgia. ¿Qué es eso? Eso es como ustedes entran en la historia. Entran en la historia a través del bautismo. Y es como mantienen su vida en la historia de gracia. Esa es la vida de la Trinidad, a través de la confesión. Por ejemplo, cuando echan todo a perder en la historia. Con el matrimonio participan en la gracia de Dios. Orden sagrado. Número 1, tienen la historia. Número 2, sacramentos y liturgia. Así entramos en la historia durante la misa cada semana. Y luego, el tercer pilar es la vida en Cristo. ¿Qué es eso? La vida en Cristo es el guión personal para vivir en la historia. ¿Qué quiero decir? Están ustedes en una historia, en el plan de su Padre, en la historia de su Padre. ¿Y qué se supone que deben vivir? Se supone que deben vivir la vida de Cristo, que deben dejar que Jesús viva en la historia a través de ustedes. Por eso el tercer pilar es la vida en Cristo. Luego el cuarto pilar es la oración. Y la oración es la intimidad que de modo colectivo o individual tenemos con nuestro Padre en la historia. En la historia. La forma en que el catecismo los junta es muy emocionante. En este seminario de la Gran Aventura nos enfocamos en el primero, el credo. Nos enfocamos en la historia. Y nuestro objetivo es que aprendan a leerla, que se familiaricen con todos los personajes, con los principales relatos y temas de la historia. Y sigo mencionando esta idea de la historia, ¿verdad? La historia. La historia es importante. Vivimos por historias. Vamos al cine porque queremos ver una historia que nos deje algo. Y todos y cada uno de nosotros buscamos una historia en nuestra vida. Sus hijos están buscando una historia. Están tratando de que su vida tenga un sentido. Por eso las películas son tan importantes en nuestra cultura. Por eso los libros son tan importantes. Cuando salen a comprar un libro, ¿qué hacen? Buscan una buena historia. ¿Y qué sucede si no la encuentran? Van por la página 36 o 37 y no la tienen, ¿qué hacen? Botan el libro a la basura, lo guardan, lo dan a la biblioteca, donde sea, porque perdieron la historia. Nuestros hijos están buscando una historia y un escritor dijo algo importante, que una de las grandes crisis de nuestra juventud hoy es que han perdido el hilo conductor de sus vidas. ¿Entienden lo que digo? Perdieron el hilo conductor de sus vidas. No saben de dónde vienen, ni dónde van. Tampoco saben quiénes son. Y están desesperados por una historia. Amigos que miran por video, escuchen el CD. Los presentes
Debemos a los jóvenes la historia. Se las debemos. Es nuestra responsabilidad aprenderla y transmitirla. Me impactó esto hace tiempo, cuando se estrenó una película. Me refiero a la película El Titanic. ¿La recuerdan? El Titanic. Éxito de taquilla. No necesariamente la recomiendo, pero aprendí algo de ella. En la película, claro, Jack y Rose se conocen en el barco. Y son una extraña pareja que se conocen en el barco. El barco representa un microcosmo del mundo, del macromundo. Allí tienen amor, tienen intriga, tienen noche, día, desesperación. Tienen comida, fiestas. Todas las clases de vida están en este barco. Y luego ocurre una tragedia. Choca con un iceberg. Bueno, en un momento les termino la historia. Pero lo que me intrigó de la película Titanic es que, en nuestra cultura, las niñas de 13 a 18 años fueron a verla. No una, ni dos, sino 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Y me pregunto, ¿por qué nuestras adolescentes ven la película? ¿Por qué la ven tantas veces? Y sé lo que están pensando. Leonardo DiCaprio, ¿verdad? No creo. No creo que sea esa la razón por la cual volvieron. Leonardo DiCaprio actuó en varios filmes después. Muy pocos podrían nombrar otro más allá de El Aviador. ¿Y qué fue entonces? ¿Qué fue lo que las impulsó a volver una y otra vez? Hice un estudio sobre esto, a nivel país, bastante costoso. Lo averiguamos. ¿Por qué las adolescentes ven tanto esta película? No van a poder creer los resultados. Quizás sí, no sé. Descubrimos que las adolescentes de nuestra cultura fueron a ver Titanic tantas veces porque a nuestras adolescentes realmente les interesan los barcos. Lo sé, a mí también me impactó. Me sacudió. Cuando vi los resultados, los envié a Hollywood. Estaban furiosos por no haber pensado en filmes sobre barcos antes. Ya saben. Sí, claro, Susana en el barco Pato, Jeremías en el barco Bala. Ya saben, todas esas cosas. Podrían haber hecho mucho dinero. Bien saben que esa no es la respuesta, ¿verdad? Saben que no lo es. ¿Cuál fue la respuesta? Pues que la película trata de una extraña pareja en un barco que se enamora y en la adversidad. Cuando el barco se hunde, Jack, como recuerda Rose, Jack se asegura de que Rose esté encubierta y a salvo. Y luego Jack se desliza dentro del frío del Atlántico. Y ella empieza, ¡Jack! ¡Jack! Y las adolescentes en el cine, ¿qué hacen? Se les destroza el corazón. ¿Por qué? Porque es la historia de un joven que desea sacrificar su vida por su amor. Y eso atrapó la atención de nuestras adolescentes. Y mis amigos, estoy aquí porque hay una historia mejor. Tengo una historia mejor que la del Titanic. Y es la verdadera e increíble. Lo increíble del Titanic es, ¿qué sucedió después del estreno? Las acciones de Carnival Cruise se fueron a las nubes. Ahora piensen un momento. Tan solo ven una película de un barco que se hunde y lo primero que dicen es, necesito ir en uno de esos. Pues bien, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan la oportunidad de conocer a alguien que las ame como Jack amó a Rose. Ustedes tienen esa oportunidad en la gran aventura. La tienen. Ahora el problema con la Biblia, enfoquémonos en la Biblia, es cómo leerla. ¿Cómo la leemos? Porque es muy difícil. Tienen un gran libro, 73 libros, 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿cómo la entiendo? ¿Cómo la leo? Quizás sientan lo que sentí yo. Años atrás, al intentar estudiar la Biblia y leerla, creo que fue en septiembre y estaba muy entusiasmado. Y pensé, ¿sabes? Se acerca el año nuevo y voy a leer la Biblia. Esta vez lo tengo decidido. La voy a leer en orden y toda entera. Sí, me puse muy entusiasmado. ¿Qué se hace con tanto entusiasmo? Salen y compran una Biblia nueva, porque la vieja no sirve, ¿no es cierto? Entonces compran una nueva y luego un lindo cuaderno para escribir los pensamientos amorosos que reciben de Dios. Y luego escriben y escriben. ¿Qué hacen? Salen y compran una pluma nueva. No una Bic. Ajá, una Montblanc, una Waterman, una pluma que dice, soy yo y estos mis pensamientos. Entonces compran una pluma nueva. ¿Saben de lo que hablo? Tienen pluma nueva, tienen su cuaderno, una Biblia nueva, flamante y dorada. Y ahora deben esperar hasta el 1 de enero. ¿Y esperar?
Y llega el 1 de enero y ¿qué hacen? Empiezan a leer. Al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y van a la página siguiente. Ok, todo bien. Y cerca de marzo abandonan. ¿Por qué abandonan? Porque están en el Levítico. Están en el Levítico y perdieron la historia. Y de repente cierran el libro y piensan, ¿qué? Ya no sé dónde estoy. No lo sé. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? No lo entiendo. ¿Y saben qué es lo interesante? Dicen lo mismo que sus hijos les dicen a ustedes cuando les traen a clases de sacramentos. Es aburrido, pesado. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Y saben algo? Nuestros hijos tienen razón. Tienen razón. Necesitan vivir esto en una historia. Vivir la historia, su propia historia. Y cuando no sabemos cómo leer la Biblia, aquí hay otro modo. ¿Cuántos de ustedes hicieron esto antes? Señor, háblame. Oh, no, puedes hacerlo mejor. Ok, sí, ok. Ahora Dios me está hablando. Ok, ahí estamos bien. Así leemos la Biblia. Es como un libro de magia, ¿verdad? Bien, ¿les gustaría salir de esto y optar por la manera real de leer la Biblia como lo hizo San Agustín y los padres de la Iglesia? Lo llamamos enfoque narrativo. Y se trata de ver qué libros de la Biblia cuentan la historia. Seguir esos libros y dejar que todos los otros encajen en el contexto adecuado. Ahora rápidamente lo primero que tenemos que hacer es dividir la Biblia en periodos. Y en sus paquetes está el gráfico de línea de tiempo. Yo tengo un gráfico detrás de mí. Y lo que hicimos fue dividir la historia completa en 12 periodos convenientes. La desglosamos y esa es la idea en educación, hacer simple lo complejo, comenzar desde lo simple y luego avanzar hacia lo más complejo, a medida que avanzan en edad y sofisticación en el estudio. Entonces lo que queremos hacer es identificar esos 12 periodos y verán que en este gráfico, los que están en los paquetes y en el que ven en su casa, está el mundo primitivo. Patriarcas, Egipto y Éxodo. Están vagando por el desierto. Conquista y jueces. Monarquía real, reino dividido, exilio, regreso, revuelta macabea, cumplimiento mesiánico y la iglesia. 12 periodos convenientes. También verán que tienen una pulsera con 12 colores que corresponden a estos periodos y servirán para memorizar. Además hay un marcador con una frase para que memoricen los periodos. ¿Ven? Herramienta mnemónica, ayuda a la memoria, sistema de colores, y todo lo que pedimos es memorizar 12 periodos. Eso es todo, 12 periodos. Que memoricen esos 12 periodos, y sé que todos lo pueden hacer. Ahora, ¿por qué tenemos 12 periodos? Bien, pensemos en esto como un archivador. Ahora y quizás durante los últimos 10, 15, 20 años que han estado leyendo la Biblia, ¿qué hacen? La depositan en la pila. Lo mismo pasa con nuestra educación. Al crecer con nuestros hijos, a menudo, es una gran pila de conocimiento bíblico y no sabemos cómo acceder a ella. Si les pregunto, digamos, ¿saben algo de David? Sí, claro. ¿Saben algo de Abraham? Sí. ¿Algo de Moisés? Sí, seguro. ¿Cuál es la relación? Ese es el punto. No sé. Pero sé algo sobre ellos. Bien, lo que debemos hacer es organizar la historia para ver la relación entre personajes y acontecimientos. Y estos 12 periodos son como un archivador. Vamos a sacar todo de la pila, poner 12 carpetas allí y comenzar a poner las cosas donde corresponden. Y así aumentar esta base de conocimiento para crecer. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Obediencia al Señor para ser mejores hijos e hijas. Volvernos apóstoles más eficaces para el Señor en el mundo. Así tenemos 12 periodos. Y la pregunta es, ¿cómo se leen esos 12 periodos? Esos 12 periodos se leen identificando qué libros de la Biblia cuentan la historia. ¿Adivinen qué? Tenemos un sistema para leer la Biblia saltándonos el Levítico. El tan temido Levítico. Después les mostraré dónde encaja el Levítico, pero si miran en el gráfico, verán que tenemos, bien a la izquierda, tenemos 12 periodos, mundo primitivo, patriarcas. También notarán que tenemos libros suplementarios y libros narrativos. Los libros narrativos son la clave. A la derecha de los libros narrativos tenemos Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Primero y Segundo Samuel, Primero y Segundo Reyes, Esdras, Nehemías,
Macabeos primero, Lucas y luego Hechos. Esos son los 14 libros que necesitan leer a la derecha del marcador de libros narrativos. Esos 14 libros los llevarán por toda la historia. Ahora bien, si leen 4 capítulos por día, terminarán de leer la Biblia de modo narrativo en 3 meses. 2 capítulos por día, 6 meses. 1 capítulo por día, 1 año. 0 capítulos por día. Al cabo de 1 año, básicamente sabrán lo que saben hoy. Tenemos los 14 libros y la pregunta es, ¿dónde encajan los otros 59? Como el Levítico, los profetas, los salmos, los proverbios y todo eso. En el gráfico, estos figuran como libros suplementarios. A la derecha de libros suplementarios, debajo de patriarcas, dice Job. Job pertenece a esta área. Sigamos hacia la derecha. Levítico, Deuteronomio, debajo de vagando por el desierto. Ruth en conquista y jueces. Y así sucesivamente les mostramos los 59 libros a lo largo del gráfico. Y así, en un solo gráfico, tenemos 12 periodos. Tenemos un modo de leer los 14 libros narrativos y sabemos en qué contexto encaja cada libro. Y en este seminario los llevaremos por toda la historia. Los acompañaremos en el recorrido, como base de su crecimiento para el resto de sus vidas. Y los aliento a trabajar en el cuaderno de tareas. Mientras hacen el seminario, escriban donde quieran. En cada periodo por el que atravesemos verán cuadros en blanco. En la contratapa del cuaderno hay una clave, con las respuestas a cada uno de los cuadros. Por cierto, estas también figuran en el gráfico de la línea de tiempo. Les será útil escribir las respuestas mientras avanzan. Implican un sentido más para aprender la historia y hacerla propia. No hay una forma correcta o incorrecta de completar. Háganlo de modo que sirva para recordar el tema como base de su educación bíblica para el resto de sus vidas. Una de las ventajas de este método es que ofrece un sistema interno para crecer durante toda la vida. Conocen la historia. Si alguien saca un tema, inmediatamente saben dónde están en el relato. Los ayudará para aconsejar. Los ayudará para enseñarles a sus hijos. Vean, las Escrituras fueron escritas para servirnos de ejemplo y ayudarnos a vivir nuestra fe. Y tal como dije al comienzo, no es que la gente no quiera leer la Biblia, sino que no saben cómo hacerlo. Pero estas claves para la lectura les permitirá disfrutar de por vida de las Escrituras y leerlas junto con el Catecismo. En la contratapa del Catecismo tienen un maravilloso índice para poder ver cómo la Iglesia interpreta las Escrituras en la vida diaria. Infinidad de personas han cambiado por este simple gráfico y están muy agradecidas por tener un modo de leer la Biblia, que es aquel utilizado por la Iglesia primitiva. En este seminario tendrán no solo un plan de lectura, sino un bosquejo de la historia y las herramientas necesarias para memorizar los periodos y continuar leyendo la Biblia en su contexto correcto. Pónganse cómodos, tomen su pluma y prepárense para la gran aventura, un recorrido por la Biblia. Este es el plan de nuestro Padre. Esta es la historia que cobrará sentido fuera de sus vidas, en la eternidad. Que Dios los bendiga. Fin de la sesión 1. Continúa en la sesión 2. Mundo primitivo.